Primero quiero definir cada uno de estos términos: frigidez, dispareunia y vaginismo, porque se suelen utilizar de manera intercambiable, pero en verdad significan cosas distintas. La frigidez, que puede ser masculina o femenina, pero hoy vamos a centrarnos en la femenina, es la ausencia anormal de deseo sexual. La persona es incapaz de sentir excitación o deseo. La frigidez puede ser general cuando la persona está inhibida sexualmente con todos los varones, en el caso de que sea heterosexual, o puede ser frigidez particular cuando es irresponsiva con un varón o una pareja sexual en específico, que desgraciadamente suele ser el marido o la pareja estable. Asimismo, la frigidez resulta relativa cuando es posible alcanzar cierto grado de excitación, o absoluta cuando no se prende ni la menor llama. Se le denomina frigidez secundaria cuando aparece en algún momento dado de la vida, o primaria cuando está presente desde siempre. La dispareunia o coitalgia es un estado de dolor que se produce durante el coito. También puede haber dispareunia masculina, pero hoy vamos a enfocarnos en la femenina. Abarca desde un leve ardor después del comercio sexual hasta un profundo dolor que impide que se dé la penetración. Además puede estar centrada en cualquier parte del aparato reproductor. El vaginismo es la condición que impide la penetración por una contracción en el tercio inferior de la vagina. Más adelante vamos a ver cómo la dispareunia tiene la capacidad de producir y perpetuar un vaginismo, aunque lógicamente el vaginismo también es susceptible de provocar dispareunia. Ambas cuestiones, vaginismo y dispareunia, no necesariamente eliminan el deseo sexual. Antes bien, las mujeres pueden disfrutar de la estimulación del clítoris o de otras zonas erógenas o de juegos sexuales, e incluso podrían tener orgasmos clitóricos. Se llama vaginismo primario cuando la mujer nunca ha sido capaz de lograr una penetración exitosa, y secundario cuando ya ha tenido N cantidad de relaciones sexuales en su vida, pero de un momento a otro irrumpe esta inhospitalidad. Frigidez, dispareunia y vaginismo, las tres pueden tener causas ya sea psicológicas o fisiológicas, o una mezcla entre ambas. La recomendación es que ante la menor sospecha de que pueda haber un origen orgánico, fisiológico del padecimiento, sea un descarte médico ginecológico. Dentro de las causas, mayormente hay una preeminencia de los factores psicológicos. Cuando la frigidez es general y primaria, es posible que la mujer haya venido así dotada de fábrica. Alfred Kinsey, cuando diseñó sus gradientes sobre la sexualidad humana, luego incorporó una nueva gradiente que es la de los asexuales. En mi video, heterosexualidad y homosexualidad, un continuo, lo podrán ver. Hay un porcentaje de la población mundial que nunca ha sentido interés por el sexo, aunque posiblemente hayan tenido conductas sexuales, pero por miles de razones ajenas al apetito sexual que desconocen. El porcentaje estimado por ahora es entre 1 y 3%. Otras causas para la frigidez general primaria es el haber tenido una crianza machista o ultrarreligiosa, donde se le decía a la niña que el sexo es algo que solamente está permitido para la procreación. Y donde al llenar el sexo de adjetivos como impuro, sucio, pecaminoso, diabólico, asqueroso, bajo, etc., se generó un condicionamiento de las emociones que generan esos adjetivos con los estímulos sexuales. Y cuando la mujer ya de grande se encuentra en presencia de los estímulos sexuales, amén de ese condicionamiento, es víctima de las emociones propias de esos adjetivos. La frigidez general secundaria, pero también la primaria,
pueden ocasionarse por incidentes traumáticos, como una violación o un intento de violación, o algún otro acontecimiento en el que se hayan asociado sentimientos negativos, especialmente ansiosos, a los estímulos sexuales. La frigidez general, secundaria y primaria también pueden aparecer por un gran descontento con el propio aspecto físico. La mujer se siente tan mal con su propio cuerpo que su autopercepción ya inhibe su respuesta sexual o sus expectativas de que no va a poder excitar a nadie. También pueden ocasionar frigidez estos síntomas tan propios de la fobia social, que son un miedo intenso a la crítica, al rechazo, a quedar mal, o una gran vergüenza para pedir lo que le gusta. El trastorno esquizotípico por lo general está acompañado de frigidez. En cuanto a la frigidez particular, cuando la mujer ha inhibido su respuesta sexual solo con un varón, siendo la pareja, posiblemente a él ya no le importa más como persona, aunque en algún momento le haya importado. Es posible que el marido haya herido sus sentimientos de mujer, que la trate como una sirvienta, que no le ofrezca ningún tipo de consideración ni cortesía, que tenga hacia ella una actitud paternalista y condescendiente, o que la vea como un mero objeto. O tal vez la mujer descubrió que su marido no era quien ella creía y que es una pésima persona y pasó de sentir amor a rechazo. Quizás simplemente existe un problema de comunicación general, que la mujer se esté frustrando repetidamente porque el marido no se esfuerza para satisfacer sus necesidades. No necesariamente de índole sexual, que también. A veces, por ejemplo, pasa que la excitación sexual le ha traído tanta decepción a la mujer, por ejemplo, si su marido padece de impotencia o de eyaculación precoz, o simplemente no se preocupa de que ella alcance el orgasmo, que la mujer ya simplemente no quiere saber nada de excitarse sexualmente con su pareja. De pronto ya no está enamorada del marido y quiere estar con otra persona, o teme a las consecuencias de seguir teniendo relaciones, como que él va a sufrir más si terminan, en caso de que sigan teniendo relaciones. Asimismo, la disminución o pérdida del interés sexual suele ser efecto de determinados medicamentos, como ciertos antidepresivos, antihistamínicos, anticonvulsivos, betabloqueadores, etc. Lo propio ocurre con el consumo de drogas y el estrés crónico. La dispareunia es un poco más sencilla a la hora de establecer las causas. Es posible que se dé por vaginismo, sí, pero también se puede dar por otras causas como infecciones urinarias, vaginitis, una úlcera dolorosa, una zona de tejido rasgado, inflamaciones por el uso excesivo de preservativos o de juguetes sexuales, o inclusive por el propio sexo, o falta de excitación que genere una escasa lubricación a la hora del coito, ¿no? O condiciones como la menopausia o el puerperio. En cuanto al vaginismo, generalmente es una reacción de ansiedad condicionada. La penetración antes no generaba ansiedad y ahora sí, cuando se trata de vaginismo secundario. Y en el vaginismo primario, la asociación definitivamente se hizo en la mente antes del primer intento de penetración. Las causas del vaginismo primario suelen ser el haber tenido unos padres muy ansiosos que han inoculado una personalidad ansiosa a la hija, que tiene miedo de N cosas, como contraer una ITS, engendrar un hijo, o también por haber sufrido algún tipo de abuso. El vaginismo secundario puede deberse a que el compañero sexual era muy falto de delicadeza, o muy torpe, o muy apresurado, y ha generado miedo al dolor en la chica. También las causas que ya mencioné para la frigidez pueden provocar vaginismo. Imagínense, por ejemplo, una mujer que algún aspecto de su relación la tenga tensa. Esa tensión
va a generar contracción. Ahora, la frigidez por falta de excitación normalmente genera dispareunia, y este dolor que se asocia a la actividad sexual deviene luego en vaginismo. El vaginismo obviamente da lugar a dispareunia porque el coito va a ser doloroso y esto eventualmente deviene en frigidez. Pero así como el vaginismo va a generar por lógica dispareunia, una dispareunia accidental, aislada, imprevista, también tiene el potencial para generar y además para perpetuar el vaginismo. Piénsese en lo siguiente. Una mujer, por una razón X, padece de dispareunia. Supongamos que es una vaginitis. Si la mujer continúa teniendo comercio sexual con su pareja, porque ella es muy bondadosa, o porque teme las consecuencias de pedirle que lo suspendan, o porque es muy sumisa ante él y él le exige, el sexo para ella va a resultar muy aversivo. De esta manera, la parafernalia previa a la penetración va a anunciar que el dolor está a punto de aparecer y va a acabar condicionada a esa ansiedad. De tal modo que cuando la vaginitis o la dispareunia fisiológica haya sido curada, el vaginismo se mantendrá y el espasmo vaginal impedirá penetrar, al menos sin un terrible dolor. Y mientras más se intente forzar la penetración, la mujer experimentará más dolor y más ansiedad le provocará el intento de penetración. Como los problemas pueden ser muy diferentes, las soluciones también pueden serlo. De todas formas, aunque nada va a reemplazar una psicoterapia, aquí voy a dar algunos alcances. Ante la menor sospecha de que pueda estar existiendo un problema de origen orgánico, es recomendable hacer el descarte médico. Cuando el problema central es el comportamiento egocéntrico del marido, que no se preocupa demasiado por cómo se siente su mujer, la mujer ha de aprender a comportarse asertivamente. Esto es, no de manera agresiva, tampoco de manera pasiva, pero la mujer tiene que asumir una posición respecto de cómo quiere que sea su vida. Transmitir al marido sus deseos y la postura de, si haces cosas para mí, yo haré cosas para ti. Esto por lo general va a producir un cambio favorable en él. La mujer debe transmitir lo que piensa, no con un tono amenazador, pero tampoco con uno avergonzado. Muy a menudo ocurre que las parejas se quedan entrampadas en una situación de poca comunicación, donde lo que hace uno determina lo que hace el otro, siendo que una misma conducta desencadena siempre una misma respuesta que luego se vuelve causa de la anterior. Para entenderlo mejor, les recomiendo mi video La clave para solucionar los problemas en la relación de pareja. Cuando los pensamientos nos juegan una mala pasada, por ejemplo, cuando hemos tenido una crianza machista o muy religiosa, o padres muy ansiosos, ¿no? En casos donde sentimos disconformidad con nuestro propio cuerpo, miedo a la crítica, al rechazo, a la formalidad de una relación, a pedir lo que nos gusta, etc. Uno en ningún caso debe tomarse su propio pensamiento como una verdad absoluta, sino más bien como una hipótesis, que en cualquier momento puede ser reemplazada por otra hipótesis mejor, que tenga mayor apoyo empírico o una mejor estructura lógica. Generalmente los pensamientos, las cogniciones que causan grave estrés son distorsionados y pueden ser reemplazados. Por ejemplo, con una creencia del tipo no le puedo gustar a nadie, uno puede buscar la evidencia de que ya le gustaste quizás a alguien en el pasado, o encontrar la lógica de que uno observa en la realidad que para cada roto hay un descosido. No son solo ejemplos. Si quien ve este video ha padecido de abuso sexual, debe buscar ya un terapeuta si no lo ha hecho antes. Si tu pareja ya no te interesa, o si desde un punto de vista maduro, sincero, crees que es inútil seguir, porque no va a cambiar, o porque te ha maltratado tanto, o se han maltratado tanto, que ya no vale la pena, lo mejor es definitivamente finalizar la relación. En el caso de que la pareja se ame y todo vaya muy bien, excepto que se ha perdido el deseo sexual,
les recomiendo ver mi video sobre la técnica del recondicionamiento orgásmico. Las técnicas de relajación pueden ser útiles tanto antes del coito como para practicar la desensibilización sistemática. Cuando hay ansiedad condicionada que genera vaginismo, hay que descondicionar ese estímulo. En este caso, el intento de penetración. El modo ideal es la desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática típicamente se ha hecho en imaginación o en vivo, pero hoy en día existe la tecnología en algunos lugares para realizarla mediante la realidad virtual o la realidad aumentada. Consiste básicamente en la construcción de una jerarquía de 10 a 15 ítems que generan ansiedad, donde el último ítem es la conducta que queremos descondicionar, en este caso la penetración. Los ítems que están debajo están relacionados con esa conducta y generan, mientras más bajo su puesto en la jerarquía, menor ansiedad. Es más eficiente el enfrentamiento a los ítems realizando una conducta incompatible con la ansiedad, como puede ser una técnica de relajación, de sugestión o tomar un ansiolítico recetado. Es importante que la desensibilización sistemática se realice con la supervisión de un especialista en terapia en conducta, porque va a haber que hacer ciertos ajustes que otro profesional de la salud mental que no sea especialista en terapia de conducta probablemente no va a saber realizar. Por poner algunos ejemplos, se debe cuantificar cuánta ansiedad genera cada ítem cuando se construye la jerarquía. Hay que diferenciar entre ítems por tiempo e ítems por tema. Para pasar de un ítem al siguiente, el ítem anterior tiene que haberse enfrentado la suficiente cantidad de veces para producir una ansiedad de 0 o más veces todavía para que haya habituación. Cuando se puede solucionar un ítem, cuando se puede enfrentar un ítem de manera satisfactoria, pero el siguiente genera una parálisis total, quizás haya que construir un ítem intermedio, etcétera, etcétera, etcétera. Un par de ejemplos de desensibilización sistemática. Una mujer heterosexual que padece de un gran aborrecimiento hacia el órgano sexual masculino. Primero, en imaginación, va a visualizar una estatua de piedra desnuda y se va a fijar en el pene, ¿no?, en un parque a unos 9 metros. Poco a poco se va a ir acercando en los ítems sucesivos hasta que toca el pene de piedra. Luego se imagina en una habitación viendo el pene de su marido a 4 metros y en cada ítem siguiente se va acercando. Luego toca el pene por breves segundos. Finalmente, en el último ítem, el tiempo de contacto con el pene debe ser prolongado. Segundo ejemplo, cuando hay un caso de vaginismo y ya se han solucionado los problemas emocionales e interpersonales, se puede proceder con desensibilización sistemática de una manera como esta. Primero, la mujer, en imaginación, va a visualizar que una vara de 3 milímetros de grosor y 12 milímetros de profundidad es insertada en su vagina. Cuando deje de producir esto ansiedad, se va a ir aumentando el grosor de la vara hasta que llegue a 12 milímetros. Al superar este ítem, se pasa a la desensibilización sistemática en vivo, donde la mujer va a conseguir un juego de velas de entre 3 y 38 milímetros de grosor para insertarse en la vagina estando en su casa. Cuando se llegue a la vela de 38 milímetros, se va a introducir poco a poco el movimiento, luego movimientos cada vez más rápidos y finalmente ya estará preparada la mujer para practicar cuidadosamente el coito.